Muy buenas tardes. En esta ocasión, queridos estudiantes, vamos a tratar la temática aplicación, leyes de senos y de cosenos. La aplicación de estas leyes se da a través de la solución de problemas. Recordemos que para resolver cualquier problema debemos seguir básicamente 3 pasos. Primero, debemos comprender el problema. Para ello es necesario leerlo las veces que se requieran e identificar los datos y las incógnitas de nuestro problema. Segundo, debemos elaborar y llevar a cabo un plan de solución. Es decir, ese problema que estamos leyendo debemos transformarlo en lenguaje algebraico y luego resolverlo aplicando las temáticas que estamos trabajando. Tercero, debemos verificar que la respuesta que obtuvimos es congruente con el problema, con los datos, con la pregunta, y recordemos que esa respuesta se debe dar con base a esa pregunta. Muy bien, el tema que vamos a aplicar es la ley de senos y cosenos. Acá estamos viendo en este momento la fórmula para la ley de senos y las condiciones que debemos conocer para poder aplicar esta ley. Es decir, conocer dos ángulos y un lado del triángulo o conocer dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos. Para la ley de cosenos ya tenemos acá despejado cuando vamos a encontrar lado A, lado B, lado C, o el coseno del ángulo A, coseno del ángulo B, coseno del ángulo C. Cuando se aplica la ley de cosenos y es necesario identificar y tener claras estas condiciones en el momento en que vayamos a analizar estos problemas. Se aplica cuando usted conoce la medida de dos lados y el ángulo incluido entre ellos dos, o cuando usted conoce la medida de los tres lados del triángulo. Tenemos el primer problema, una torre inclinada 10 grados respecto a la vertical. Está sujeta por un cable desde un punto P a 15 metros de la base de la torre. Si el ángulo de elevación del cable es de 25 grados, vamos a calcular la longitud de él. Acá tenemos el gráfico que ilustra esta situación. En él resaltamos el triángulo que se va a trabajar. Miren que acá en este ángulo nos decían que él está inclinado 10 grados respecto a la vertical. Entonces se nos señala la vertical, la cual forma el ángulo de 90 grados con el lado del triángulo. Y acá está la inclinación de 10 grados. 10 grados más los 90 de este quiere decir que este ángulo, la medida que se trabaja en él, es de 100 grados. Hemos hecho el análisis, determinamos nuestros datos. Son dos ángulos, 25 y 100 grados, más este lado, que lo hemos llamado lado C, 15 metros. ¿Qué nos piden? L, que viene siendo la longitud del cable. Elaboramos nuestro plan. Como podemos ver, conocemos dos ángulos y un lado. Por lo tanto, en este caso se va a aplicar la ley de senos. Primero hallamos el ángulo faltante. Recordemos que la suma de los tres ángulos internos de cualquier triángulo es de 180 grados. A ese 180 grados le restamos los dos ángulos conocidos y nos da un valor de 55 grados correspondiente a nuestro ángulo C. Conociendo este, ahora sí vamos a determinar el valor de L, que vendría siendo el lado B. Ángulo A, ángulo B, ángulo C. Si este es el ángulo B, esta L corresponde a nuestro lado B. Lo encontramos. Aplicamos nuestra ley de senos. Tenemos que C, es decir, 15 sobre el seno de 55, es igual, C sobre el seno de 55, esta pareja, es igual a B, que lo desconocemos, sobre el seno de 100. Acá recordemos que lo que vamos a determinar, vamos a despejar esa B, estos dos, 15 por el seno de 100 sobre 55, sobre el seno de 55, perdón, que es 0,81. Al multiplicar 15 por 0,98 y dividirlo entre 0,81, nos da 18,14 metros, es decir, el valor de este lado B, que es la longitud del cable. Respuesta, la longitud del cable es de 18,14 metros. Muy bien, continuamos. Tenemos este problema propuesto. Un montañista, que acá está representado con el punto C, observa dos pinos A y B con un ángulo de 77 grados. El ángulo de elevación de A al montañista es de 31 grados
y la distancia entre los dos pinos es de 12 kilómetros. Nos preguntan a qué distancia está el montañista, recordemos que es C, del pino A y del pino B. Iniciamos nuestro trabajo. Acá nosotros tenemos dos ángulos y tenemos un lado opuesto a uno de ellos, este lado, C opuesto al ángulo C. Esta condición de las que ya revisamos, recordemos que nos indica que vamos a trabajar ley de senos. Entonces tenemos 12 sobre el seno de 77, que es esta pareja, es igual a esta que desconocemos, sobre el seno de 31. Hallamos seno de 77 grados, seno de 31 grados, despejamos recordemos, estas dos, 12 por 0,51 sobre 0,97. Multiplicamos 12 por 0,51, 6,12, lo dividimos entre 0,97, 6,3. Quiere decir que este lado A equivale a 6,3 kilómetros. Vendría siendo la distancia desde el montañista hasta el pino B. Ahora vamos a hallar la distancia del montañista al pino A. Como queremos hallar esta distancia, debemos conocer este ángulo B. Es lo primero que debemos encontrar. Recordamos nuevamente, la suma de los tres ángulos internos de cualquier triángulo es 180 grados. A 180 grados le vamos a restar los dos ángulos conocidos y eso nos da como resultado que nuestro ángulo B mide 72 grados. Conociendo el ángulo, ahora sí podemos determinar el lado B, que es la distancia que nos está haciendo falta. 6,3 sobre el seno de 31 grados es igual a B, que lo desconocemos, sobre el seno de 72 grados. Hallamos seno de 31 grados, seno de 72 grados. Despejamos lado B. Recordemos, estos dos que conocemos se multiplican 6,3 por 0,95 y eso se va a dividir entre 0,51. Al efectuar, el producto nos dio 5,98 entre 0,51, 11,72 kilómetros. Quiere decir que esa va a ser la medida de esta distancia. Ya teniendo los dos resultados, redactamos nuestra respuesta. No se nos puede olvidar, todo problema requiere una respuesta. Respuesta: la distancia del montañista al pino A es de 11,72 kilómetros y al pino B es de 6,3 kilómetros. Muy bien, muchachos, ya tenemos dos problemas resueltos aplicando ley de senos. Vamos al tercer problema. El tercer problema nos dice, dos escaladores se encuentran en los picos de dos montañas. El escalador A se encuentra a 5,6 kilómetros del campamento C. Aquí está señalada la distancia. Y el escalador B a 12,6 kilómetros del campamento C. El ángulo de separación entre los dos, aquí está señalado, es de 85 grados. Nos preguntan la distancia que separa a los dos escaladores, es decir, nos están preguntando este valor. Es la distancia que separa al escalador A del escalador B. Entonces, jóvenes, ¿qué tenemos? ¿Qué conocemos? ¿Qué datos conocemos? Conocemos dos lados y el ángulo que está incluido entre ellos. Miren, este lado B, este lado A y el ángulo que está entre los dos, que es el ángulo C. ¿Qué queremos conocer? Queremos conocer esta distancia y esta distancia corresponde al lado C. Con esta condición, con la condición de conocer dos lados y el ángulo entre ellos, lo que debemos aplicar es la ley de cosenos. La aplicamos de una vez para conocer el valor del lado C. Aquí tenemos nuestra ley. Dice que el lado C es igual a la raíz cuadrada de el lado A al cuadrado más el lado B al cuadrado menos 2AB coseno de C. Lo que hacemos es reemplazar los valores que ya conocemos. Ahí están.
lado A, 12,6 al cuadrado, más lado B al cuadrado, mírelo, 5,6 al cuadrado, menos 2A, que ya sabemos que es 12,6, B, 5,6, coseno de C, que viene siendo coseno de 85 grados. 12,6 al cuadrado da 158,76 más 5,6 al cuadrado, 31,36 menos, aquí hay una multiplicación. Efectuamos esta parte primero. 2 por 12,6 por 5,6 da 141,12. Y eso se va a multiplicar por el coseno de 85 grados, que es 0,08. Efectuamos este producto ahora. Y al multiplicar 141,12 por 0,08 nos da 11,28. Efectuamos los productos que están realizamos las operaciones que están bajo la raíz, es decir, tenemos una suma y una resta. Eso nos daría 178,84. Cuando usted sume 158,76 más 31,36, a ese total le va a restar 11,28, obtiene 178,84. Lo que hacemos es resolver la raíz cuadrada y eso nos da 13,37. Quiere decir que la distancia, este lado C, equivale a 13,37 kilómetros. Viene siendo la distancia que separa los dos escaladores. Respuesta, la distancia que separa los dos escaladores es de 13,37 kilómetros. Ok, estudiantes, 10º grado, hasta aquí hemos visto 3 problemas de aplicación. 2 fueron resueltos con ley de senos, 1 con ley de cosenos. Lo importante, ya ustedes tienen un conocimiento previo y es cómo se aplica la ley de senos y cómo se aplica la ley de cosenos, lo que fue aplicación de fórmulas. En este tema, que es solución de problemas, lo importante es el análisis que ustedes hacen al problema inicialmente, porque de ese análisis es que ustedes van a determinar cuál es la ley que pueden aplicar. Y para poder determinar esa ley, es fundamental, jóvenes, que ustedes tengan en cuenta las condiciones que se deben conocer